Bienvenidos, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a este humilde espacio llamado Ministerio Séptimo Milenio. Continuamos con esta serie apasionante titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos estudiando la historia de la vida de Jesús acá en la tierra y resaltando todos aquellos textos que nos enseñen acerca de quién es Dios, acerca del Hijo de Dios, acerca de su Santo Espíritu, acerca de su ley. Y estamos ya en el capítulo 43. Se podría decir que es casi la mitad. Son 87 capítulos. Entre este y el que viene estaríamos en la mitad. Y es un motivo de agradecimiento para mí el hecho de que ustedes me hayan acompañado hasta aquí. Y deseo de corazón que puedan seguir haciéndolo, porque yo también me nutro de todos sus comentarios, de sus devoluciones. Y obviamente cada día me nutro de todo lo que hay, de todo el material que hay adentro de este precioso libro escrito por Elena G. de White. Vamos entonces a lo que es la lectura del capítulo 43. En realidad vamos a ir contando, ¿no es cierto? Es un resumen de las historias que van sucediendo y leemos aquellas citas puntuales que están marcadas. Barreras quebrantadas. Recuerdan que en el capítulo anterior, en el último que habíamos estudiado, hubo una discusión entre Jesús y los judíos, y estos cada vez lo odiaban más y querían matarle. Como no era el tiempo, Jesús decidió retirarse un poquito, cruzó todo Galilea y se fue a la región montañosa, casi al fin de Fenicia, y dice que desde allí se podía ver ciudades paganas con sus puertos, Tiro y Sidón, y él podía ver más allá, incluso más lejos, al corazón del Imperio Romano, donde sus discípulos algún día debían también ir a llevar el mensaje. El título Barreras quebrantadas hace alusión a que los judíos tenían un problema, una mala costumbre, donde ellos se creían los únicos y especiales, que Dios solamente estaba para ellos y que todo el resto eran gente desagradable, eran perros, paganos, incircuncisos, idólatras, y así los trataban, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, la lección del capítulo pasado fue los mandamientos y costumbres de los hombres, ¿no? Que van en contra de la palabra de Dios, y esta era una más de esas, ¿no es cierto? Creer que los judíos eran los únicos salvos y por eso tenían el derecho de construir una pared donde de este lado estamos los hijos de Dios, los únicos que tenemos derecho de su favor, y de este lado toda la otra gente inservible que sería mejor que mueran, porque de verdad ese odio tenían los judíos hacia los demás, y de esto estaban contaminados los discípulos de Cristo. En una de las regiones a las que se acercaron, Jesús ya sabía que había una mujer que necesitaba de él, y entonces fue por varios motivos. Fue para poder ayudar a esta mujer, pero especialmente para darle una lección a sus propios discípulos. En esta región, las noticias de Jesús se habían esparcido porque había muchos judíos que vivían también entre los fenicios por tema de negocios. Y entonces esta mujer que tenía a su hija endemoniada escuchó hablar de Jesús y estaba desesperada. Ella había puesto todas sus esperanzas en los dioses paganos, en los ídolos, y no había conseguido absolutamente nada. Por eso, inspirado en su amor de madre, decidió acudir a Jesús, aunque muchas veces tuvo dudas, ¿no? Este judío a mí, ¿qué me puede enseñar? ¿En qué me puede ayudar? Pero en ese momento de desesperación decide acudir a Cristo, ¿no es cierto?
Y bueno, la sierva del Señor dice, Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta los discípulos sentir empatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. Desde un principio, cuando Dios ya le había hecho la promesa a Abraham, el plan de Dios era que por su pueblo él pudiese ser conocido a todas las naciones. Recuerden que ya por Abraham, a pesar de los errores de Abraham, un faraón de Egipto pudo conocer a Dios. Lo mismo después con Isaac, con Jacob, con el mismo José en Egipto. Y después al sacar al pueblo que había estado esclavo allí y en su peregrinación por el desierto, muchas naciones conocieron al pueblo de Israel en su conquista de Canaán. Incluso muchas personas de estas nacionalidades se unían al pueblo de Dios. Muchos egipcios que salieron de Egipto junto con el Israel se habían sumado al pueblo de Dios. Rahab de Jericó, que era una ramera que ayudó a los espías, se sumó al pueblo de Dios. Ruth, la moabita, que incluso está, gracias a ella, ¿no es cierto?, pudo seguir la línea sucesoria en la cual debía nacer Cristo para ser de la simiente, ¿no es cierto?, de esa simiente que fue prometida en Génesis 3:15 por una moabita extranjera, pudo seguir la línea genealógica del Señor Jesús. Y esto es lo que Dios siempre quiso enseñar, que no se levantaran esas paredes inútiles de orgullo. Nosotros somos el pueblo escogido, ustedes no son nada. Nunca fue eso la voluntad de Dios, sino que fue una costumbre que fue desarrollada por los hombres, una tradición que se volvió casi un mandamiento que iba en contra de la voluntad de Dios. Jesús entonces había decidido darles una lección. ¿Y qué fue lo que hizo? Una especie de acting. Empezó a actuar y recibió a esta mujer de la misma forma que los judíos la hubiesen recibido o que sus discípulos la hubiesen recibido. La ignoró, hacía como que no la escuchaba, y cuando los discípulos vieron esto, pensaron que Jesús estaba de acuerdo con este prejuicio. Y le dijeron, ¿querés que la echemos, Señor? O échala tú, despídela. Entonces ahí Jesús se dio cuenta de cuán enfermos estaban sus discípulos, ¿no es cierto? Y en esa actuación que él continuaba, la mujer seguía rogándole, y fíjense lo que le responde a esta mujer fenicia, que era de esa antigua raza cananea. Jesús le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Qué significaba esto? Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente, pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Sí, Señor, le contestó, mas los perrillos también comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Fíjense la fe de la mujer, e imagino también la mirada atónita de los discípulos, al ver a Jesús casi como que complaciendo sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, acá
se nos dice que Jesús no podía ocultar la compasión que él sentía por las personas y que sentía por esta mujer. Y ahí los discípulos iban a darse cuenta de que Jesús les estaba dando una lección. Y fíjense cómo Jesús actúa, ¿no es cierto?, a continuación. Jesús acababa de apartarse de su campo de labor porque los escribas y fariseos estaban tratando de quitarle la vida. Ellos murmuraban y se quejaban, manifestaban incredulidad, amargura y rechazaban la salvación que gratuitamente se les ofrecía. Jesús no les cobraba nada, les decía: vengo como el Mesías, como el Hijo de Dios, a darles salvación. Y ellos lo querían matar. Sin embargo, esa persona extranjera, cananea, idólatra, a diferencia de los discípulos, ¿no es cierto?, se comporta de una forma diferente. Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios. Ella ignoraba. Sin embargo, esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. ¿Por qué lo señalé con este color? Que recuerdan, este color turquesa nos habla de lo que es el Espíritu de Cristo. Porque incluso hoy Cristo sigue trabajando mediante su Espíritu personalmente sobre la gente, y todos aquellos que se entregan a su influencia divina, pueden encontrar la simpatía, la generosidad y el amor de Cristo. Esta mujer ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, aunque sea alimentarse de las migas, está dispuesta a ser considerada como tal, como un perro. No tiene prejuicio nacional, ni religioso, ni orgullo alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le estaba pidiendo. Jesús quedó satisfecho con su fe y le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Y desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera. La lección que Jesús deseaba enseñar a sus discípulos era sacarlos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo, por los gentiles. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad y el Maestro Divino les dio lección tras lección. ¿Qué otras lecciones como estas hemos visto ya en este libro? El centurión romano que vino a pedir por su siervo. ¿Quién más? Jairo, el príncipe judío. Fíjense que vamos mostrando diferentes milagros de Jesús hacia diferentes razas, hacia diferentes nacionalidades. Era común que hubiesen esperado que él ayudara a Jairo, pero no a un centurión romano. ¿Quién más? La mujer samaritana, que quizá conocía un poco de Dios, porque los samaritanos habían sido parte de Israel, eran de las 10 tribus del norte de Israel, pero cuando cayeron en apostasía, Dios se quedó con lo que es Judá. Pero sin embargo ahora con una cananea, fíjense, romanos, samaritanos, cananeos, también judíos, y él les mostró lección tras lección que los iba a tratar a todos de la misma manera. Cuando dijo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel», como actuando frente a esta mujer y diciéndole que quizás los milagros no eran para ella,
había dicho la verdad, no mintió Jesús. Y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su misión. Esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debiera haber rescatado. Esta era la obra que había sido asignada a Israel, la obra que había descuidado, la obra que Cristo estaba haciendo. Imagínense que esta ciudad era vecina de Judea, de Galilea. Esta ciudad era vecina, esta mujer era vecina. Y sin embargo, la luz de Dios, la luz de su palabra había quedado oculta para ellos. Habían levantado literalmente muros como si el resto del mundo fuese una contaminación. Y de esta forma la voluntad de Dios nunca se hubiese cumplido si Jesús no le hubiese enseñado a sus discípulos cuál era su voluntad, de que el mensaje llegue a todo el mundo mediante su pueblo escogido. La visita del Salvador a Fenicia y el milagro realizado allí tenían un propósito aún más amplio. No es solamente para la mujer, no era solamente para los discípulos. Esta obra y todas las otras obras, ¿sí?, de los que recibiesen los labores y el trabajo de Jesús, todas eran para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la obra de Jesús fueran para que creyeran, para que entendieran que Él era el Hijo de Dios. Fíjense cuál es el centro de todo este libro, el centro de la palabra de Dios. La misma sierva que escribe este libro, en casi todos sus capítulos, está dejando la lección de que entendamos, de que aceptemos de que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, que no es un juego de roles, que no es un juego de títulos, sino que verdaderamente es el Hijo de Dios, y que el único Dios verdadero lo dio en forma humana a este mundo para traernos salvación. Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres hace 1800 años están actuando hoy. Y esto es lo que les decía. La gente justamente rechazaba a Jesús, especialmente los judíos, porque él decía que era el Hijo de Dios, porque su nombre, su propio nombre, Cristo, declaraba que él era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces por eso lo rechazaban. Y hoy la mayoría del mundo cristiano lo sigue rechazando cuando se enseña y cuando se dice de que él es el Hijo nacido de Dios. Y les agarra odio y fastidio. Se repite exactamente la misma historia. Y también se repite otra historia. Ese espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombres. Cristo y su misión han sido mal representados y multitudes se sienten virtualmente apartadas del ministerio del Evangelio. Pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos. La gente de raza negra, por cuántos cientos y miles de años sufriendo discriminación, como que son nada, como que son perros. En todos estos también cientos y miles de años, abusos de parte de los hombres a las mujeres como si fuesen menos. Ahora con todo un movimiento feminista, poniendo a la mujer en el lugar de pisotear al hombre. Que si sos chino tenés los ojos estirados y sos de color amarillo. Que si sos un indio de Sudamérica, mestizo, que ni siquiera tenés sangre europea. Que si sos gallego, que si sos yanqui, que si sos un tano pobre, especialmente del sur. Tenemos, por ejemplo, al fascismo, al nazismo, también con cuestiones culturales y de razas. Fíjense que todo el tiempo se levantan barreras de separación entre la gente. Y quiero hacer hincapié especialmente en las barreras en el mundo religioso, donde en tu religión te enseñan
a que vos tenés que llevar el mensaje, regalar literatura, pero no aceptes ningún mensaje ni ninguna literatura de otras religiones. Porque vos sos la religión verdadera, porque vos sos del pueblo de Dios, porque vos tenés la verdad. Y sin mancharte la mano, estirá, dale un librito, pero que no te toque la mano. Y después, bueno, a ver si llama, vemos qué hacemos para ver si está interesado. O aquella persona que llega un sábado de mañana o un domingo a tu iglesia pituca y quizás está con un poncho porque duerme en la calle y de repente al lado de esa persona quedan 5 asientos vacíos y el de atrás y el de adelante porque quizás tiene un poco de mal olor y se hace todo un vacío alrededor porque nadie quiere sentarse al lado, nadie quiere atenderlo. O directamente alguien cree algo un poquito diferente y te muestra algo con la palabra de Dios y, vos no creés lo mismo que cree mi iglesia, sos un hereje y estás perdido porque mi iglesia es el barco que te lleva al cielo. ¿Cuántas veces hemos escuchado todas estas pavadas? ¿Cuántas veces? Y las escuchamos todos los días. Como si el Señor no hubiese creado al ser humano de una misma sangre, de un mismo hombre y de una misma mujer. Y la enseñanza que nos deja la sierva es que las castas son algo aborrecible para Dios. Y yo agrego no solo las castas, sino también creencias religiosas, colores de piel, costumbres de los distintos lugares y también estatus económico o nivel social. Dios desconoce cuanto tenga ese carácter. Especialmente lo podemos ver en la vida de Jesús, donde Él se acercó a todos esos parias de la sociedad que el resto discriminaba. Sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están invitados a venir a Él, a venir a Cristo y vivir. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos los hizo Jehová. El mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si estás escuchando este mensaje, no tenés quizá una religión, te has ido de las iglesias donde has estado, tu vida no es quizás la que te gustaría y quizás has ido en contra de la ley de Dios y hoy sufrís las consecuencias. Quizás si tu color de piel no es el de la mayoría, si tu idioma o tu forma de hablar o tus dificultades también físicas son mayores a las de los demás, no tengas vergüenza, porque Cristo vino a traer salvación para todos y Él te ama de la misma forma que ama al más rico y al más encumbrado de esta tierra. La situación o el contexto en el cual nos toca vivir en este mundo es pasajero, es transitorio. Lo que de verdad importa es nuestro corazón, es nuestro carácter, porque es lo que Dios mira para ver si hay fe. Es lo que Cristo miró en esta mujer cananea cuando le dijo, tu fe, tu fe. Por eso tu hija está sana, por tu fe. Es hora de entender de una vez por todas que no existe nada ni externo a nuestro cuerpo, ni una nacionalidad, ni el dinero, ni nada material que nos da un privilegio delante de Dios, ni siquiera una religión. Y es peor aún el que crea que una religión te pone más cerca de Dios que otra. Porque lo único que se está haciendo es repetir el mismo error de los judíos. Y si estás viendo este video y tenés una religión y estudiás la palabra de Dios, ya sabes cuál es tu trabajo. Es ir a buscar a todas esas ovejas perdidas que en el pasado
todo el mundo les ha negado la posibilidad de darles a conocer a Dios. Todos podemos acercarnos a Cristo por fe. Y ya no existe ni judío ni griego. No importa si decís Yahshua HaMashiach, Yahweh, Yahshua, Jehoshua, Shabbat Shalom. No importa absolutamente nada de eso. Esas son cuestiones secundarias de personas que intentan volver a traer todo el fariseísmo cuando Cristo nos está diciendo que es por fe. Ya no es por sangre, no es por ADN, no es por pertenecer a una religión, es por fe. Y todos aquellos que tengan fe en que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y su vida está de acuerdo a los mandamientos de Dios, todas esas personas conforman un mismo pueblo al cual el Señor Jesús va a venir a buscar junto con su Padre para vivir por toda la eternidad. Bendiciones, hermanos, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y acerquémonos a Cristo en el lugar donde estemos, porque Él está esperando eso. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos viviendo, lleguemos a Cristo porque Él nos está esperando para darnos todo su amor, sus bendiciones, su ternura, para con cada uno de nosotros que no lo merecemos. Hasta la próxima.